Bueno, Maleto. Camila Macho, Paola. No se cambió de área. Ah, oye, me estaba limpiando la oficina. No, porque dijo que él tenía 32 años. Sí. Como un gerente con 32 años. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Buenos buen días. día. Buenos días a todas las personas que se van integrando. Hay una persona, Karen, tienes tú eso. Muchas gracias, Karen. Estamos ahí para poder escuchar también a las personas que se van uniendo. A ver, no las puedo ver por aquí, déjenme ver por aquí. Súper, ahí sí puedo visualizar. Bueno, buenos días a todas las personas que ya se unieron a esta reunión. Voy a partir presentando a Sebastián Peña. Bueno, todos ustedes ya lo conocieron en el módulo, cuando nos juntamos en el módulo 1 y cuando iniciamos este proyecto de Senadis en presencial en el hotel de Providencia, y parece que el SEBA también los ha acompañado en otras instancias de los siguientes módulos. Así es que, Seba, muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente a través de la interpretación de lengua de señas. En esta ocasión, entonces, vamos a iniciar el módulo 4 del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en alianza con Senadis. En este módulo 4, llamado Gestión de Procesos Inclusivos, vamos a conversar y profundizar acerca de lo que es la comunicación y el lenguaje inclusivo, muy importante para referirnos a todas las personas. De igual forma, a pesar de que ya nos conocimos en ese primer módulo, voy a volver a presentarme, por si acaso alguna de las personas hoy aquí presentes no pudieron estar en ese inicio. Mi nombre es Valeria Mayra, soy consultora en diversidad e inclusión de Fundación Descúbreme desde el 2019. Como formación, soy ingeniera comercial, soy gestora de inclusión laboral certificada por Chile Valora, tengo un diplomado en estrategias de diversidad e inclusión, y también soy coach ontológico. ¿Ya? En Descúbreme, mi función es asesorar a las organizaciones en el cumplimiento de las normativas vigentes y también lidero proyectos de diversidad, equidad e inclusión para las organizaciones y estoy a cargo de la estrategia de educación superior inclusiva. También quiero presentar a mi compañera Anita Díaz, que me parece que ya también la conocieron en el módulo anterior. Anita es coordinadora de Zona Norte de Fundación Descúbreme en su proceso formativo. Ella es educadora diferencial, tiene mucha experiencia, muchísima experiencia en temas de inclusión de personas con discapacidad. También es diplomada en gestión del capital humano y trabaja en Fundación Descúbreme desde el año 2016, liderando importantes proyectos de inclusión laboral y gestión empresarial inclusiva desde la zona norte de nuestro país, y ella específicamente tiene una expertise en empresas mineras y empresas prestadoras de servicios. Dicho esto, entonces quiero dejar a ustedes justamente con mi compañera Anita, quien va a iniciar los contenidos de este módulo número 4 llamado Gestión de Procesos Inclusivos. Buenos días, Anita. Buenos días. Te voy a quitar el control de la presentación, Valita. Ahí, así. Muy bien. Buenos días a todos. Gracias, Vale, por esa presentación. Nos vimos el día de ayer. Tuvimos una intensa jornada, ¿cierto? En donde pudimos ver varios conceptos. Y quisiera poder repasar, ¿cierto? Brevemente, muy rápidamente también, algunos de los conceptos más centrales que han podido ustedes revisar en los módulos 1, 2 y 3, ¿ya? Esto con el fin de poder ir activando, ¿cierto?, los aprendizajes que han ido obteniendo en los módulos anteriores. Entendiendo, ¿cierto?, que estos conceptos van a ser transversales y van a ser fundamentales y se irán trabajando durante todo el desarrollo de este curso, ¿ya? Ahora, en el primer módulo, ¿cierto?, se centró en qué entendemos por diversidad. Lo que establecimos son todas las características que componen a la persona por naturaleza, ¿cierto? Somos seres diversos. Pero también podemos aplicar este concepto a los grupos, ¿cierto? Y a las diferencias que se generan, ¿cierto?, en los grupos y sus distintas características.
Cuando hablamos de diversidad, nos vienen a nuestra cabeza varios conceptos como, por ejemplo, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, etnia, si tengo o no tengo discapacidad. Es decir, hablamos de una serie de características, ¿cierto? De estilos de vida, de ideología, que se van entrelazando. Además, también vimos el concepto de interseccionalidad, el que lo vamos a entender a cruces, ¿cierto?, de estas distintas características. Es así como aplicamos el concepto de interseccionalidad cuando esas características confluyen todas en un sujeto o en un grupo. Es así como, por ejemplo, una persona puede ser mujer, de edad adulta, con una determinada orientación sexual, ¿cierto? Y poseer o no discapacidad. Revisamos también el concepto de inclusión, que es la aceptación, ¿cierto?, de todas estas diferencias, la aceptación, el respeto y el reconocimiento de todas las diferencias que componen a un grupo, ¿ya? Y inclusión laboral, ¿cierto?, el que entendemos como el permitir o el ofrecer oportunidades laborales a un grupo de nuestra población que en la regularidad presenta brechas para poder incorporarse al mercado laboral formal. Eso es muy breve y muy resumido, ¿cierto? En el módulo 1. También en el módulo 1 pudieron ver el marco normativo, ¿cierto? Cómo van evolucionando, ¿cierto? Las leyes llegando hasta la 21.275, que es la última de recursos humanos inclusivos. En el módulo 2 abordamos conceptos como discapacidad, que vamos a entender como discapacidad, ¿cierto? Y esta la vamos a entender como todas las condiciones físicas, mentales, sensoriales, de carácter temporal o permanente, que al interactuar con las barreras del entorno va a generar o puede generar, ¿cierto?, una limitación en la participación tanto en la vida social, educacional y laboral. Hablaron de la importancia también en este módulo de la gestión de la diversidad para hacer organizaciones inclusivas y cómo pueden lograr esta gestión realizando ciertas acciones, ¿cierto?, que les van a permitir llegar a este objetivo. ¿Y cuáles son algunas de estas acciones? Por ejemplo, incluir grupos diversos, proveer de ajustes, eliminar prejuicios, sesgos, revisar procedimientos y protocolos, entre otras acciones que se trabajaron en el módulo. Y por último, vimos, ¿cierto?, algunos sesgos y mitos que hay asociados a cuando hablamos de personas con discapacidad. El último módulo, ¿cierto?, el que pasamos recién, lo vimos el día de ayer, nos detuvimos en 5 grupos de interés: personas con discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad, generaciones, pudiendo dar una repasada, ¿cierto?, una pincelada a cómo se reflejan, ¿cierto?, estos grupos en nuestra realidad nacional y cuáles son las principales barreras que identificamos al hablar de cada uno de los grupos de interés, para ya luego terminar, ¿cierto?, con el doble desafío cuando encontramos la interseccionalidad de ser mujer con discapacidad. Eso más o menos, ¿cierto?, en resumen, en relación a las grandes temáticas y grandes conceptos que han podido abordar a lo largo de estos 3 módulos. Conceptos que van a tener, ¿cierto?, que mantener muy frescos en su cabeza para poder ir abordándolos ya de manera más profunda al transcurrir nuestro curso. Y hoy nos vamos a centrar específicamente en la comunicación. Y no cualquier comunicación, ¿cierto?, sino que la comunicación en el contexto de la diversidad y la inclusión, es decir, la comunicación inclusiva. ¿Qué es la comunicación inclusiva? ¿Cuál es el beneficio que tiene, ¿cierto?, para las organizaciones?
cómo voy a aplicar la comunicación inclusiva y cómo se relaciona esta comunicación con el lenguaje. Para entrar un poco en materia, vamos a ver un breve video. Lo importante aquí es que puedan poner atención, ¿cierto?, a los errores de comunicación que aquí se cometen. Bueno, eh, pudimos ver ese entretenido, ¿cierto?, divertido video en donde vemos cómo los errores de comunicación, ¿cierto? Y los códigos son tan importantes dentro de la comunicación. El tener los mismos códigos, ¿cierto?, con la persona que me quiera comunicar, el no asumir que mi lenguaje corporal, que también lo utilizamos, ¿cierto?, como forma de comunicación, ¿cierto?, va a ser el mismo o va a ser entendido por el otro. Cuando también vemos factores en relación a los estereotipos o a los prejuicios, ¿cierto?, que yo tengo instalados, vemos una persona mayor, ¿cierto?, que tiene un prejuicio con el joven de al lado y lo hace notar en no querer sentarse junto a él, pero no hay más bancas, ¿cierto? Eh, pero ahí vemos, ¿cierto?, cómo varios errores en la comunicación mezclados
con los estereotipos, los estándares y los sesgos que tenemos en nuestro concepto, ¿cierto? Finalmente resultan en comunicaciones erróneas, ¿cierto? Así que podemos ver ello en ese video divertido, ¿cierto? Entonces, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué hablar de comunicación? Primero, debemos entender la comunicación como el camino a la inclusión. A través de esta comunicación consciente, ¿cierto? Podemos ir garantizando un trato equitativo para todas las personas, es decir, independiente de nuestras características personales, merecemos un trato justo, digno y sin discriminación, con oportunidades y con oportunidades también de desarrollo, ¿ya? Desde este enfoque, la persona siempre se encontrará al centro, ¿ya? Y por tanto, el desarrollo sostenible debe orientarse a que nadie se quede atrás. Ahora, seguimos preguntando, ¿cierto? El por qué hablar de comunicación. Tenemos que ver la comunicación en un sentido más amplio que solo el verbal. Veíamos en ese video también la comunicación no verbal, ¿cierto? Vamos a entender la comunicación como una herramienta principal que tenemos los seres humanos. Y esta herramienta la utilizamos desde tiempos inmemorables. También la comunicación es un reflejo de lo que somos como sociedad, como personas, como empresas. Todo se expresa a través de la comunicación. Hoy en día la sociedad está cada vez más globalizada, ¿ya? Y está en constante proceso de transformación, de creación, de recreación, por lo que la comunicación va a cumplir un rol fundamental. Como decíamos, ¿cierto? Esta sociedad es cambiante, se va moviendo y se va moviendo en una dirección muy clara y que tiene que ver con los conceptos de diversidad e inclusión. La sociedad, la cultura, las personas están exigiendo hoy en día cambios, están demandando, ¿cierto? Nuevos contratos sociales, entendiendo contrato social, el término contrato social como la forma en que nos relacionamos. Y que esta forma, ¿cierto?, sea inclusiva, donde todos podamos sentirnos parte y tratados con respeto. Por esto hay que generar herramientas que permitan valorar la diversidad, es decir, las diferencias y similitudes entre las personas para poder, ¿cierto?, hacer una verdadera inclusión. Entonces, ¿cuál es el camino a la inclusión? Una parte muy importante es desarrollar entonces una comunicación que sea consciente, que dé visibilidad y valore las diferentes identidades y formas de ser que componen la sociedad. Y hoy en día, ¿cierto?, las organizaciones. Pero vamos al sentido más estricto de lo que significa, ¿cierto?, la comunicación. La comunicación se entiende como la acción, hoy le vamos a colocar consciente, ¿cierto?, de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir y recibir información u opiniones. No existe comunicación si no hay ciertos conceptos involucrados en el proceso de comunicación, ¿ya? Para que se logre llevar a cabo el concepto de comunicación, deben estar estos conceptos involucrados y así se produzca la comunicación. Vamos a ver entonces que tenemos un emisor, que es la persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje. Puede ser un individuo, una empresa, una institución, entre otros. Es importante considerar que el emisor debe tener claro el mensaje que desea transmitir y cómo desea transmitirlo. Luego tenemos el receptor. Tiene que haber un receptor para que exista comunicación. Y como
el nombre lo dice, ¿cierto? Es el encargado de recibir e interpretar el mensaje que envía el emisor. Luego tenemos el mensaje, que es el elemento de la comunicación que contiene la información que el emisor desea transmitir. Está compuesto a su vez de signos y códigos, ya que deben ser conocidos por los que participan en el proceso de comunicación. Luego tenemos también el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. ¿Ya? Los canales de comunicación pueden ser variados, como por ejemplo el teléfono, el correo electrónico, redes sociales, televisión, el aire, cuando hablamos del lenguaje, ¿cierto? Y tenemos los códigos, que es el conjunto de signos que le permite al receptor descifrar y entender el mensaje. Este debe ser conocido por los participantes en el proceso de comunicación. Algunos códigos, como ejemplos de códigos, tenemos los fonemas, que son los sonidos de las letras, ¿cierto? Y que componen las palabras. Tenemos los grafemas, que tienen que ver con las letras y en conjunto conforman, ¿cierto?, las palabras escritas. Tenemos signos lingüísticos, ¿cierto? Y signos no lingüísticos. Y por último, tenemos el contexto, que es la circunstancia en la que se produce el proceso de comunicación. Y esta circunstancia puede integrar ciertos factores emocionales y sociales. Ahora, tenemos nuestra primera actividad, ¿cierto? Primero, consultar si tienen dudas con respecto a hasta aquí sobre la comunicación y si pudieran entender bien cada uno de los conceptos involucrados en el proceso de comunicación. ¿No tenemos dudas? Perfecto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la actividad del día de hoy. Tenemos la siguiente consigna. El gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. Vamos a identificar en esta consigna, ¿cierto?, cuál es el emisor, cuál es el mensaje, cuál es el canal, cuál es el receptor, el código y el contexto. La idea es que en una hojita, ustedes de esta actividad, ¿cierto?, de esta consigna que yo les di, el gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. Puedan identificar cada uno de los componentes de la comunicación. Esto va a ser muy importante porque cuando yo quiero comunicarle algo a mi equipo, voy a poder analizar mi comunicación desde este punto de vista, ¿ya? Así que vamos a dar unos minutitos, unos 5 minutitos, o me van levantando, ¿cierto?, la manito cuando ya hayan terminado, o prenden su micrófono y dicen terminé, ¿cierto? Y después poder compartir qué pusieron las personas en cada uno de estos conceptos.
¿Cómo vamos? ¿Han podido identificar los conceptos? Me van avisando, por favor, a la medida que van terminando. La idea es que compartamos lo que ustedes van poniendo, ¿cierto? En cada uno, para que después revisemos, ¿cierto? Si pudimos comprender los conceptos y llevarlo como a la práctica. Vamos a dar 3 minutitos más para que puedan finalizar. Quedan 2 minutitos para que finalicen, por favor, y después compartamos entre todos las respuestas. Nos va quedando 1 minuto para que puedan ayudarme, ¿cierto?, a rellenar cada uno de estos conceptos. Bueno, ya estamos en el tiempo ideal, si pueden prender, por favor, sus cámaras. Y la idea es que de a una persona, ¿cierto? Una persona me va a contestar qué escribió en el emisor, a quién reconoció como emisor, otra persona, mensaje, ¿cierto? Otra persona, canal, receptor, para que así podamos participar varios. ¿A quién le gustaría entonces poder responderme? ¿A quién identificó como emisor? Si hay alguien por ahí. Anita Rodrigo por acá. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, buen día. Buen día. Eh, Cuéntame. bueno, el emisor en este caso sería el gerente. Perfecto, ¿cierto? El gerente. Ya, gracias. Tenemos el mensaje por ahí. ¿Alguien? ¿Cuál es el mensaje? Hola, buenos días.
Buenos días, Betsy. Yo puse en el mensaje la nueva compañía publicitaria. Entonces, Ya, para- la información de la nueva Claro, compañía publicitaria. Ujú. Perfecto. Perfecto, Betsy. Muchas gracias. Tenemos canal. ¿Cuál sería el canal? Por ahí tengo una manita levantada. Vamos, prenda su micrófono. Hola, por Francisca. acá Francisca, sí. El canal es el correo electrónico. Perfecto, perfecto, Francisca. Muchas gracias. Receptor, por ahí. ¿Alguien más? Receptor, vamos. Ahí tengo otra manita, Cristian. No, Cristina. Hola, el receptor, el equipo de ventas. Perfecto. El 5 es el código, gracias. Código. ¿Qué vamos a entender por El- código? El código lo entiendo por informar, como el Ya. concepto. Ya, perfecto. Vamos a ver, vamos después a repasar cada uno. Perfecto. 6, contexto. Contexto, vamos. Falta una sola persona que participe. Vamos, vamos. ¿Qué entendemos por contexto? El concepto puede ser laboral, es como Ya. el trabajo a realizar. Perfecto. Veamos, vamos a revisar, ¿cierto? Esto. El gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. Identifiquemos entonces en este ejercicio, primero, el emisor. Efectivamente, ¿cierto? El emisor es quien quiere enviar este mensaje y es el gerente de la empresa, el que envía el mensaje. Luego tenemos el mensaje, que es el contenido del correo electrónico enviado. Muy bien, como dijeron por ahí, ¿cierto? Esta información de la nueva compañía publicitaria. El canal, el medio utilizado para enviar el mensaje, que en este caso, en este ejercicio, es el correo electrónico. Luego tenemos el receptor, que efectivamente es el equipo de ventas al que se le envió el correo electrónico. El código lo vamos a entender como el lenguaje utilizado en el correo electrónico, como las palabras, ¿cierto?, utilizadas para redactar el correo electrónico. Y el contexto, como bien dijeron, ¿cierto?, es el lugar de trabajo, el entorno laboral. Es decir, el contexto lo vamos a entender, ¿cierto?, como el entorno en que se envía el mensaje. En esta oportunidad fue en el entorno laboral. Muy bien, gracias a los que quisieron participar. Es muy importante poder, ¿cierto?, analizar y ser muy conscientes de cuáles son los elementos que componen el proceso de comunicación para que cuando yo quiero comunicar algo, pueda ver, ¿cierto?, si la comunicación está siendo adecuada, si estoy eligiendo bien, por ejemplo, el canal de comunicación, si los códigos que yo voy a utilizar son los mismos que el receptor, ¿cierto? Si el receptor va a recibir efectivamente esa comunicación o ese mensaje, ¿cierto? Y si corresponde o no el contexto de comunicación. Yo puedo ir evaluando, ¿cierto?, todos estos aspectos de la comunicación para que la comunicación sea adecuada y sea exitosa. Cuando hablamos de comunicación inclusiva, ahora vamos a hablar de un concepto más complejo, ¿cierto?, que tiene que ver con no solo la comunicación, sino que hablamos de comunicación inclusiva. Entenderemos que este concepto busca ser consciente, ¿cierto?, que la realidad es desigual, que el lenguaje tiene un rol fundamental en reproducir esta desigualdad o transformarla. Es decir, cuando nos hacemos cargo de que la comunicación tiene el poder de crear estereotipos, barreras, distinciones,
prejuicios y sesgos, pero que asimismo también tiene el lenguaje, ¿cierto? El poder de poder transformar y eliminarlos. Esta frase, hay una frase que se utiliza comúnmente, ¿cierto? Y la podemos a veces considerar un cliché, pero la verdad es que vale mucho la pena poder rescatarla, porque es muy cierta. Y tiene que ver con que el lenguaje construye realidades. Aquí vemos entonces entrelazados el concepto de comunicación inclusiva con el concepto de lenguaje inclusivo. En la línea con lo que hemos estado hablando, entonces el lenguaje lo vamos a entender como el sistema de signos. Es aprendido, es dinámico, es decir, va cambiando. El lenguaje se expresa en palabras, frases o tonos que van reflejando nuestro punto de vista, opiniones, actitudes, y que en algunos casos puede discriminar o excluir a alguna persona. Las palabras son muy poderosas, pueden producir y reproducir prejuicios y desigualdades, pero también pueden ayudar a derribarlos y a promover la inclusión. ¿Cuáles son, entonces, las características cuando hablamos de comunicación inclusiva? Comunicar con inclusión o en igualdad es compartir información con precisión, respeto y empatía. Es usar el lenguaje para celebrar la diversidad humana, para además hacer visible los derechos de las personas y también honrar el planeta. Tenemos una serie de características que deben estar presentes para entender, ¿cierto?, a la comunicación inclusiva. Primero, la comunicación inclusiva impulsa las transformaciones sociales, porque invita a cuestionar la manera en la que se usan las palabras, las imágenes y otras herramientas comunicativas para dar sentido al mensaje. Tiene además un enfoque de derecho, porque supone transmitir ideas que valoren la pluralidad de personas y nombrar desde el reconocimiento de los derechos de las personas. La comunicación inclusiva, además, recoge las perspectivas de las personas, especialmente de las que han sido históricamente rezagadas. Es decir, hace visible sus historias y cuenta sus reivindicaciones. En este sentido, está en sintonía con los objetivos de la ODS, los vimos también en el primer módulo, ¿cierto?, que buscan no dejar a nadie atrás. Por último, acerca a las personas, porque ayuda a poner en práctica la empatía, ponerse en los zapatos ajenos y comunicar desde esa perspectiva. Podemos identificar 3 recursos en la comunicación inclusiva cuando hablamos de comunicación inclusiva: el lenguaje no sexista, el lenguaje claro y los criterios de accesibilidad. Todos estos 3, ¿cierto?, conceptos van a ser aliados fundamentales de la comunicación inclusiva y nos van a permitir representar a las personas en toda su diversidad y lograr que los mensajes lleguen a una audiencia amplia. Ayudan a que la información se comprenda con facilidad y se pueda utilizar. ¿A qué nos referimos cuando decimos lenguaje no sexista? Se trata de recursos lingüísticos que permiten enunciar mensajes sin discriminar por razones de género, ¿ya? Cuando decimos lenguaje claro, nos vamos a referir a cuidar la redacción, la estructura
y el diseño de los mensajes para garantizar que sean lo más transparente posibles. Y de esta manera, quien los lea, ¿cierto?, puede encontrar lo que necesita entender y usar esa información. En relación a los criterios de accesibilidad, se trata, ¿cierto?, de recursos que eliminan o reducen obstáculos y barreras de acceso a la información. El fin último es que todas las personas accedan en igualdad de condiciones a la información. Y esta información que está tanto en los textos, en las imágenes, en los audios y en los videos. En resumen, cuando nosotros hablamos de comunicación inclusiva o queremos practicar una comunicación inclusiva, entonces yo voy a tener en cuenta, ¿cierto?, que estén presentes estos recursos, estos 3 recursos. Si mi mensaje obedece, ¿cierto?, a estos 3 recursos, entonces sí estoy hablando de una comunicación inclusiva, una comunicación consciente. ¿Y cuál es la importancia de la comunicación inclusiva para las organizaciones? ¿Por qué estamos hablando de esto, cierto? En la actualidad ya no es suficiente con el transmitir información, ¿ya? Las empresas deben adoptar un enfoque inclusivo que garantice que todos los colaboradores y colaboradoras se sientan valorados y representados. Esto va a permitir, ¿cierto?, que promovamos la equidad y la diversidad y va a impulsar en la organización la innovación y el crecimiento empresarial. ¿Cuáles son las principales barreras o desafíos en la implementación de la comunicación inclusiva para las organizaciones? Quisimos destacar o identificar, ¿cierto?, algunos desafíos. Primero, la falta de conciencia. Algunas empresas pueden no ser conscientes de la importancia de la comunicación inclusiva. Tienden a no darle importancia, ¿cierto?, a estas situaciones, a analizar sus mensajes, a analizar sus comunicaciones internas. Resistencia al cambio. Podemos encontrar resistencia al cambio, ¿cierto? Se puede encontrar resistencia al cambio en relación a las prácticas de comunicación existentes ya en la compañía. ¿Para qué las vamos a cambiar si dan resultado? Pueden no querer, ¿cierto?, poder cambiar estas prácticas comunicacionales. Nos encontramos también con barreras lingüísticas y culturales. La comunicación inclusiva debe superar esas barreras de idioma y de cultura, ¿ya? La idea siempre, ¿cierto?, es que todos estemos informados, todos podamos acceder a la información en igualdad de condiciones. Otra barrera es adaptarse a diferentes situaciones. Debemos adaptarnos a cada situación, por tanto debemos ser flexibles y activos. Educar a la organización. Ayer también hablábamos, ¿cierto?, que una de las principales barreras es la desinformación. Como líder, tendrás que educar a las personas que componen tu organización, logrando que también ellos lleguen a ser igual de inclusivos, ¿ya? Y debemos involucrar el concepto de comunicación inclusiva y sembrar, ¿cierto?, que desde ahí nos vamos a comunicar en nuestra organización. ¿Cuáles son algunos beneficios que tiene la comunicación inclusiva para las organizaciones? Y aquí un poquito para poder, cuando encontramos resistencia, ¿cierto? Estos son los puntos que yo voy a mostrar, por eso queremos comunicarnos de manera inclusiva. Primero, mejora el clima laboral. La comunicación inclusiva crea un ambiente de
trabajo donde todas las personas se sienten valoradas y respetadas, lo que mejora la moral y la colaboración, ¿ya? Hay también mayor innovación y ese es un valor, ¿cierto?, que encontramos en la diversidad. La diversidad de perspectivas promueve la generación de ideas innovadoras y la resolución creativa de problemas. Una de las cosas más importantes y por la que muchas empresas logran el éxito es gracias a la creatividad. Vemos otro concepto bien importante en cuanto a los beneficios que tiene que ver con la ampliación de alcances. La comunicación inclusiva llega a una audiencia más amplia, ¿ya? Incluyendo a personas de diferentes culturas, edades, capacidades, etc. Y por último, la comunicación inclusiva me permite, ¿cierto?, retener el talento. Las empresas inclusivas son más atractivas para los colaboradores y pueden retener el talento de manera más efectiva. Ahora, ¿cómo crear una estrategia en relación con la comunicación inclusiva? Y aquí tenemos algunas recomendaciones, ¿ya? Primero, identifica tu público objetivo. Entiende quién es tu audiencia y qué necesidades va a tener. Es importante entonces, ¿cierto?, que siempre estemos en constante diagnóstico en nuestra organización para conocer a la organización y a los colaboradores, ¿cierto?, que la componen. Elige un mensaje claro. Asegúrate que tu mensaje sea conciso y fácil de comprender. A veces, ¿cierto?, tendemos a adornar el lenguaje. Y eso a veces puede causar interferencia o ruido en la comunicación. Cuando un mensaje no llega al receptor por alguna razón, hablamos de que hay ruido en la comunicación. Selecciona el canal adecuado. Elige el medio que mejor se adapte a tu audiencia. Por eso es necesario conocer a la organización, ¿ya? Conocer a quiénes quiero enviar este mensaje, quién va a ser el receptor, ¿ya? Elige el medio que se adapte a tu audiencia y a tu mensaje, como redes sociales, correo electrónico, televisión, entre otros. Crea una llamada a la acción. Asegúrate que tu mensaje incluya una instrucción clara sobre lo que tú quieres que haga la audiencia. Utiliza un lenguaje adecuado. Vamos a hablar ya después sobre el lenguaje propiamente tal. Asegúrate de usar un lenguaje, un código, un tono, ¿cierto?, que sea adecuado para la audiencia y para el contexto. Proporciona retroalimentación. Establece un mecanismo de retroalimentación con tu audiencia, ya sea puede ser a través de una encuesta o un sistema de comentarios. Controla el ruido, se los mencionaba recién. Asegúrate que el mensaje no sea interrumpido por elementos externos. La idea, ¿cierto?, es que ese mensaje logre llegar al receptor. Emplea elementos visuales. Utiliza elementos visuales para reforzar tu mensaje, como imágenes, video, ¿ya? Esto hace más accesible la información. Las personas, cuando queremos comprender, sobre todo cuando hablamos, ¿cierto?, del lenguaje escrito, cuando queremos comprender, utilizamos ciertos recursos. Y uno de esos recursos es el apoyo en las imágenes, ¿ya? Hay otros recursos también dentro de la comprensión lectora,
pero uno muy importante es poder tener imágenes que vayan apoyando la comprensión de eso que quiero que entiendan las personas. Monitorea o evalúa. Mide el impacto de tu estrategia y realiza cambios según sea necesario. ¿Ya? Es importante poder ir evaluando. ¿Estamos entendiendo? ¿Está siendo realmente inclusiva mi comunicación? ¿Se está entendiendo como comunicación inclusiva? ¿Estamos extrapolando, ¿cierto? Esta forma de comunicación al resto de los colaboradores? ¿Todos se están comunicando en la misma sintonía que yo? ¿O qué voy a hacer para que eso suceda? Adapta tu estrategia. Asegúrate de adaptar tu estrategia a los cambios de tu audiencia y a tu entorno. Debemos entender también que en las organizaciones son estructuras también muy dinámicas, ¿cierto? Donde tenemos un porcentaje de rotación también dentro de la organización. Por tanto, voy a ir adaptando esta estrategia, el cómo enseñarle a los nuevos colaboradores a cómo nos comunicamos en la organización, desde un trato digno, ¿cierto? Y de respeto. En resumen, cuando hablamos de comunicación inclusiva, entonces vamos a hablar de una comunicación consciente. No solo el comunicar por comunicar, ¿cierto? Sino que vamos a entender que esa comunicación, ¿cierto? Ese lenguaje utilizado, esa forma en que yo voy a transmitir un mensaje, crea realidades y habla de cómo es mi organización, de cómo soy la que está comunicando, ¿cierto? Por tanto, voy a apuntar a que mi organización se comunique a través de una comunicación enfocada en la inclusión y en la diversidad. Con esa última reflexión, nos vamos a ir a un break de 20 minutos porque hoy tenemos una jornada extensa, ¿cierto? Es hasta la 1, así que vamos a darnos un pequeño descanso para poder ir a tomar un cafecito, ¿cierto? Poder analizar todo esto toda esta información que les entregué para que podamos aplicarla ya en el módulo que va a relatar Valeria, en donde vamos a hablar específicamente del lenguaje y ya cosas mucho más concretas en cómo aplicar ese lenguaje y hacerlo inclusivo, ¿ya? Así que vamos todos a un pequeño break, descansar y analizar y meditar sobre esta información.